Pues como decía, buenas tardes. Es todo un honor para ASNALA, la Asociación Nacional de Laboralistas, recibirles a todos ustedes en estas instalaciones para celebrar hoy el acto de entrega de la 17ª edición del Premio ASNALA Santander Justicia al Mejor Laboralista del año 2020. En primer lugar, no podía dejar de agradecer personalmente a la vicepresidenta segunda del Gobierno y a la presidenta del Consejo de Estado y a la presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo su presencia, su acompañamiento en la tarde de hoy. Es un inmenso honor. Aparte de, voy a quitar la mascarilla, de un orgullo para todos los laboralistas y para los miembros de esta comunidad que hemos conformado en ASNALA. Como laboralista, vicepresidenta, conoce bien el trabajo duro que hay detrás, ¿no?, de todos los profesionales del ámbito jurídico laboral de cualquier especialidad. Y también la contribución que hacemos, sin duda, a las relaciones laborales en nuestro país. Esta tarde vamos a hacer un momento de parón para hacer una celebración y honrar a un ilustre jurista laboralista. Y este agradecimiento es muy importante también para todos los que esta tarde nos acompañan, familiares, amigos, miembros de la Junta Directiva, miembros de la Judicatura, miembros del jurado, una infinidad de personas, amigas, que además hay premiados aquí en la sala, que han dejado todo para estar con nosotros y acompañarnos. Durante estos meses tan complicados de pandemia, pues hemos estado trabajando en este premio. Nos ha costado traer a don Miguel a Madrid, pero el tiempo lo ha merecido todo. Hemos tenido la gran suerte de recibirles a ustedes en estas instalaciones y no podían ser tan oportunas, ¿no? La Universidad Complutense tiene esta escuela de práctica jurídica tan bonita. Nos ha abierto sus puertas desde el primer momento. Este año ASNALA ha firmado un acuerdo de colaboración con ellos y cuando vimos esta sala, Marta y yo, no tuvimos ninguna duda. Pensamos, este va a ser el lugar para entregarle el premio a don Miguel. Pues bien, hoy rendimos homenaje a don Miguel Rodríguez Piñero. Es académico, magistrado, catedrático, con una carrera admirable, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. El jurado del premio ASNALA, Santander Justicia, no pudo tener mejor acierto en elegirle. Son 12 miembros de una calidad y una profesionalidad increíble. Tuvieron la decisión a finales de octubre del año pasado de elegirle a él para esta edición del premio. Pues bien, hace 60 años ya nos dejó a todos los laboralistas impresionados al obtener con tan solo 26 años la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social con premio de honor por la Universidad de Murcia. Su contribución es histórica y de un valor impresionante para toda la comunidad laboralista. Presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, magistrado del Tribunal Constitucional, del que fue presidente del año 1992 al año 1995, miembro de la Academia Europea del Derecho del Trabajo, también de la Comisión de Expertos de la OIT, es consejero permanente del Consejo de Estado desde el año 1996 y son ejemplos, todos ellos, de pequeños pasos de una carrera asombrosa, admirable y un ejemplo para todos nosotros. Durante este camino ha conseguido poner el derecho laboral español en un lugar muy importante en la Unión Europea. Pues haber tenido que esperar todos estos meses para poder celebrar este premio me ha permitido reflexionar, ¿no?, la suerte, los afortunados que somos de tener a juristas de la talla de don Miguel Rodríguez Piñero. Nos han allanado el camino para permitirnos a todos los demás caminar de una forma más fácil en el mundo laboralista. Como decía, el jurado
del premio Asnala Santander Justicia, lo conforman 12 personas, absolutamente maravillosas todas ellas, que se dejan el tiempo en reunirse y en debatir cada año por el premiado. Gracias a todos ellos por su compromiso con Asnala y con Santander Justicia. Y en este sentido me gustaría dedicar solo unas pequeñas palabras de afecto al presidente del jurado, don Luis Enrique de la Villa, Gil, gran maestro, gran amigo, que siempre nos deleita con sus discursos en estas ediciones del premio, porque le ponen muchísimo cariño, muchísimos detalles que lo hacen especial. Estoy convencida de que sin ti estos eventos del premio no serían igual. Así que muchísimas gracias en nombre de toda Asnala. También tiene un gran valor para Asnala, como decía, el poder celebrarlo en estas instalaciones y poder tener luego un momento en la velada de disfrutar de un pequeño vino español que nos va a recordar brevemente, de manera fugaz, la etapa pre-pandemia. Finalmente, y no por ello menos importante, quiero dar las gracias a Santander Justicia, en la persona de Gregorio, que hoy nos acompaña, por acompañarnos un año más en este bonito proyecto. Ya son muchos años ir acompañados. Yo creo que conformamos un bonito binomio. Iba a decir matrimonio, pero no, binomio. Y ya me gustaría. Y realmente pues es un lujo, es una suerte que Santander Justicia nos acompañe, nos ayude, nos apoye. Y confiamos en que sigamos muchos años más celebrándolo juntos. También un agradecimiento especial al señor decano del Colegio de Abogados de Madrid por acompañarnos esta tarde. También es muy importante para Asnala su apoyo. Y en definitiva, gracias a todos por venir. Espero que disfruten mucho la velada, que es bien merecida, y les dejo con Luis Enrique de la Villa. Muchas gracias. Señora presidenta de Asnala, excelentísimo señor decano del Colegio de Abogados de Madrid, representante del Banco de Santander, excelentísima señora ministra de Trabajo, excelentísima señora presidenta del Consejo de Estado, excelentísimos señores y señoras, señores, señoras, Cristina, queridísimo Miguel. En el primero de sus 4 célebres cuartetos, T.S. Eliot dice que tiempo futuro, tiempo pasado, lo que pudo haber sido, lo que fue, todo tiende al presente. Este es el presente, Miguel, después de 60 años de relación, compitiendo, colaborando, siempre con lealtad, nunca con fisuras, porque hemos formado un grupo, tú y yo, y Juan Antonio Sagardoy, aquí presente, que hemos tenido parecidas inquietudes universitarias, parecidos reconocimientos, parecidos esfuerzos para hacer del derecho del trabajo una disciplina central del ordenamiento jurídico, parecidos en la edad. ¿Qué digo? Parecidos, idénticos en la edad. Miguel Sagardoy y yo hemos cumplido este año 86 años y los 3 estamos en activo, cada uno en un tipo de actividad, pero mantenemos la actividad.
Yo, lógicamente, de esa relación entre los tres, destacaría, por ejemplo, que estuvimos 14 años, 16 años al frente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo, y que en esos 16 años hicimos de una asociación mortecina una asociación viva que, con el esfuerzo de nuestros sucesores, profesor Rivero, profesor Sempere, profesora Casas, ha llegado a ser una institución imprescindible para el estudio y la investigación del derecho del trabajo. Nosotros organizamos 14 congresos. Nosotros, pese a nuestras diversas vidas, hemos sabido reunirnos en momentos característicos. Por ejemplo, al cumplir los 80 años, lo celebramos los tres en una sesión memorable de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación que presidió el profesor Montoya, aquí presente. Y el profesor Montoya nos preguntaba sobre los temas que en ese momento eran temas decisivos en la realidad del presente. Nos preguntaba sobre la contratación temporal, teníamos que contestar los tres. Nos preguntaba sobre la ultraactividad del convenio colectivo y nos preguntaba sobre la pensión de jubilación. Cada uno contestaba con arreglo a su criterio, llevándonos la contraria cuando era conveniente, porque ninguno de nosotros tres en esa relación ha hecho lo que dicen que hacían los cortesanos de Luis XIV cuando el monarca preguntaba la hora y los cortesanos le decían: la que usted prefiera, majestad. Yo no puedo aquí, en el tiempo de que dispongo, que es corto, hacer la menor referencia a los puestos, cargos, responsabilidades, resultados obtenidos por Miguel, parte de que ya se ha hecho una mención suficiente, ni mucho menos a la obra escrita de Miguel, uno de los grandes investigadores del derecho en España en todos los tiempos. Cerca de 1000 trabajos publicados, lógicamente no permiten el menor resumen, ni siquiera en un tiempo muy superior al que yo dispongo aquí. Yo lo que quiero es, para no justificar este premio, porque cualquiera que conozca a Miguel sabe que este premio está más que justificado. Él honra el premio tanto más que el premio le honra a él. Yo lo que quiero es hacer una referencia muy ligera, pero de puntos básicos, sobre la gigantesca aportación de Miguel en la construcción de un derecho del trabajo progresista, en el franquismo y en la democracia. En el franquismo es un trabajo que no puede dejarse de citar, voy a citar solo dos. Un trabajo que publica en la Universidad de Murcia, que fue la primera universidad en la que Miguel profesó, un trabajo publicado en el año 1961, que se llamaba La relación colectiva de trabajo y sus manifestaciones. Los autores de manuales y de escritos generales sobre derecho del trabajo en España habían configurado el derecho del trabajo tomando como núcleo de imputación de las normas el contrato de trabajo o la figura del trabajador. Miguel, en ese trabajo, da un paso dando un toque de atención y acreditando que junto a los sujetos individuales había sujetos colectivos que eran, en definitiva, los verdaderos artífices del derecho del trabajo. Miguel tenía la cultura que le había dado su paso por las universidades alemanas y el conocimiento de la obra de Hans Carl Nipperdey, que fue el inventor del derecho colectivo del trabajo.
Miguel me propuso, o yo a él, no recuerdo, habíamos sido rivales en unas oposiciones y aquella rivalidad se saldó poniéndonos de acuerdo para traducir al español el manual, entonces absolutamente desconocido, de Nipperdey y de Hooke. Hooke hacía el derecho individual y Nipperdey el derecho colectivo. No tradujimos el libro grande, que era el Lehrbuch, tradujimos el libro pequeño, que era el Grundrisse. Creemos que ese libro tuvo una importantísima influencia en los laboralistas españoles y sobre todo, según nos han dicho constantemente y nos siguen diciendo, en los compañeros, en los colegas latinoamericanos. Poco después, un año después nada más, publica Miguel otro trabajo cuya importancia se agiganta a medida que pasa el tiempo, que es que cuando nadie prácticamente conocía aquí lo que era la Carta Social Europea, Miguel, en el año 1962, en el número 53 de la Revista de Política Social, publica un extensísimo trabajo sobre la Carta Social Europea, poniendo de relieve la importancia y la potencialidad de ese instrumento internacional para la construcción de un derecho del trabajo progresista. El gobierno español tampoco se había enterado o no había querido enterarse porque tardó 20 años en ratificar la Carta Social Europea. Ahora nos encontramos, precisamente es pertinente citarlo, ahora nos encontramos con que hace muy poco tiempo, unas cuantas semanas, el gobierno ha ratificado la Carta Social Europea reformada o revisada y además, quizás más importante que esto todavía, ha aprobado, ha ratificado el protocolo de las reclamaciones colectivas que si los sindicatos legitimados saben explotar lo que hay detrás de ese nuevo instrumento, es muy posible que el derecho del trabajo tenga nuevos brotes verdes, evidentemente. Y todo eso está, de alguna manera, relacionada con esa primera llamada de atención sobre la Carta que hace Miguel en el año 1961. Llega la transición, me tengo que limitar a citar algunos ejemplos, algunos datos espigados, y aparece el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo 1777, de cuyo contenido queda la regulación de la huelga, vigente, como todos sabemos, con unos leves retoques del Tribunal Constitucional. Y en aquel momento, 10 catedráticos españoles de Derecho del Trabajo publicaron en El País, en relación con ese decreto y con la regulación que se hacía de la huelga, un artículo que dio la vuelta a España que se titulaba Un paso atrás en el camino hacia la democracia. Firmábamos 10, a Miguel y a mí nos tocó encabezar los firmantes de ese trabajo, que era extraordinariamente duro contra el decreto, porque se entendía que el derecho de huelga, con el que todos estábamos soñando como arma básica para la estrategia sindical y para la estrategia obrera, si se quiere, había quedado muy empequeñecido o muy mutilado. La verdad es que muchos de nosotros después hemos reconocido que nos excedimos un poco y que el decreto ha dado un juego mayor del que en un principio parecía. En todo caso, el Tribunal Constitucional, cuando tuvo la ocasión de hacerlo, no entró a modificaciones de importancia. Pero llamó la atención sobre eso, sobre la presencia de Miguel en ese momento para que la huelga fuera un derecho que no se achicara, sino que se ampliara. Cuando llega la democracia, yo destacaría de Miguel la transformación que se produce en su manera de actuar y se convierte en un paladín de la Constitución.
no sé si sabéis, pero hay que recordarlo, que antes de que el texto de la Constitución se publicara en el Boletín Oficial del Estado, Miguel organiza una reunión en Sevilla en la que trae, invita y vienen lo más granado de la doctrina europea, que es decir, mundial, sobre derecho del trabajo. Vienen los franceses Verdier y Leoncat, viene el alemán Deubler, viene la tripleta mágica italiana Giugni, Mancini y Romagnoli, y además Miguel invita a una serie de profesores españoles, que no cito a alguno de ellos para no olvidarme de los demás, pero relevantes profesores en el estudio de los aspectos, sobre todo colectivos, del derecho del trabajo. Eso da lugar a una publicación que Sagardoy y yo tenemos el honor de editar a través de una sociedad que habíamos creado, que se llamaba la Sociedad Celsa, Sociedad de Estudios Laborales, y cuyo número 1 monográfico es ese libro que se publica con el título de Los trabajadores y la Constitución. Bien, ahí Miguel tiene un estudio introductorio en el que pasa revista a lo que más o menos han aportado los laboralistas extranjeros. Los laboralistas extranjeros, a que me he referido, era gente de colmillo muy retorcido, de mucha experiencia, habían luchado mucho con la Constitución de sus respectivos países, todas ellas de los años 40, y ya sabían lo que una Constitución daba de sí según se jugara con ella. Encontraron una serie de lagunas y de defectos en la Constitución española, y Miguel absorbió como una esponja todas esas enseñanzas y en ese estudio hizo una serie de afirmaciones fundamentales. La Constitución que iba a ser la Constitución vigente y vigente en la actualidad, no podía ser ya una Constitución liberal que se conformara con jugar de límite a la legislación infraconstitucional. La legislación tenía que ser promotora de la legislación. La Constitución tenía que ser verdaderamente coherente con los adjetivos que utilizaba y sobre todo con un adjetivo, el adjetivo social, Estado social y democrático de derecho. Democrático presentaba pocas complicaciones en su interpretación, pero social sí, y en base a ese adjetivo. Y partiendo también de la afirmación ya muy vieja en el ordenamiento, desde un fiscal del Supremo la puso en circulación a finales del siglo XIX, en la ley, cualquiera que sea su rango, no sobra ninguna palabra. Cualquier palabra que esté en la ley, cualquiera que sea su rango, es una palabra que tiene sentido y que debe buscarse el sentido que sea más adecuado en función de las circunstancias. Todo eso que podríamos llamar también conceptos indeterminados de social, conveniente, satisfactorio, suficiente, de lo que suelen estar plagados los textos constitucionales y legales, ha de ser interpretado en el sentido más conveniente y en función de la línea de nuestra Constitución para la defensa de los trabajadores. Miguel proponía ahí que la legislación heredada del régimen anterior debía ser revisada en la medida en que no resultara directamente derogada por su contradicción con los postulados y las premisas constitucionales, debía ser revisada y recreada en función de los planteamientos que la Constitución hacía. Por ejemplo, el artículo 9 tomado del artículo 3 de la Constitución italiana. Y además, Miguel decía que la nueva legislación tenía que ser una legislación necesariamente defensiva de los trabajadores, por supuesto, pero también de las clases más necesitadas. Los colegas extranjeros, franceses, italianos, alemanes, no sé cuál más de ellos, pero por lo que he leído en el trabajo de Miguel, prácticamente todos,
le decían más o menos esto: no es tan importante que la Constitución o una ley enumere algún derecho en concreto, como que se refuerce a el instrumento que históricamente ha sido el instrumento imprescindible para el progreso de las clases trabajadoras, el sindicato. Y estos laboralistas se fijaban en el artículo 35 de la Constitución, en el que se prometía la aprobación de un estatuto de los trabajadores. Un saludo al profesor Sagardoy, considerado el padre del Estatuto de los Trabajadores. Decían, es que el Estatuto de los Trabajadores lo que debe ser es una norma de fortalecimiento de la acción del sindicato dentro de la empresa. Claro, sobre todo los italianos partían de la base de lo que a mí me parece que fue en España un mimetismo excesivo, nominalista, de entender que llamando a una ley Estatuto de los Trabajadores, aquello iba a ser más o menos lo que era el Estatuto de los Trabajadores italiano. Y realmente el Estatuto de los Trabajadores españoles lo que era es una ley laboral de contrato, de los convenios colectivos, pero no se parecía en nada. Hubo que esperar 5 años a que la ley de libertad sindical fuera más o menos la normativa paralela del Estatuto de los Trabajadores en Italia. Pero esa es una, digamos, apreciación fundamental que está en los escritos de Miguel. Quiero citar últimamente, como última cosa, porque el tiempo ya se me acaba, la labor de Miguel al frente de la revista de Relaciones Laborales. En el año 2015, la Universidad de Sevilla publicó un libro que coordinó, dirigió y seleccionó el profesor Jesús Cruz, que es un libro imprescindible. Cualquiera de los presentes seguramente lo conocerá, pero si alguno no ha tenido acceso a él, es un libro que no se puede dejar de tener y de leer, que tituló el coordinador 3 décadas de relaciones laborales en España. Ahí hay una selección, me parece que se habla de 59 o 60 de los 350 trabajos que Miguel publicó en la revista de Relaciones Laborales, entre los editoriales y los trabajos de fondo. Bueno, yo creo que ahí, en ese libro, está prácticamente todo. Ahora estas preocupaciones que puede haber sobre la contratación temporal, sobre la dialéctica empresa-sector como ámbito funcional del convenio colectivo, subcontratas, contratas y subcontratas, todo eso está tratado con una enorme riqueza por Miguel Rodríguez Piñero. Además, Miguel tiene un estilo muy diáfano, muy claro, escribe muy bien, equidista de los dos peligros que tiene siempre quien publica o quien escribe, que es el diletantismo, que arruina la unidad de fondo, y el esteticismo, que arruina la unidad de forma. Él trata de las cosas más difíciles y más profundas, siempre dando soluciones y con un estilo claro que le hace pues, esto un verdadero gigante. Si utilizáramos la terminología ajedrecista, lo que es Miguel es un gran maestro internacional del derecho del trabajo. Yo creo que este premio se da a una persona que ha dedicado su vida, absolutamente su vida, al derecho del trabajo. El que se haya dedicado más al servicio público que a otras actividades, como nosotros dos, Sagardoy y yo, hemos hecho, al ejercicio de la abogacía, son ya opciones. Pero Miguel ha dedicado su vida al derecho del trabajo. Y voy a recordar lo que decía, porque es unos versos bellísimos, lo que decía
un poeta jerezano muerto hace muy pocas semanas, no sé, quizá un par de meses, que es Caballero Bonal, que decía: somos el tiempo que nos queda. Y que yo, modestamente, me permitía parafrasearle diciendo: somos el tiempo que hemos sabido no perder. Miguel ha sabido no perder el tiempo, y este premio que le van a dar, que le van a hacer entrega ahora, pues es eso, el resultado de 60 años de no perder el tiempo. Únicamente, Miguel, si se pudiera, yo en el premio que te van a dar, que va a poner Mejor Laboralista 2020, lo que haría en tu caso sería quitar la cronología. No diría Mejor Laboralista Español 2020, sino que diría sinceramente y sencillamente Miguel Rodríguez Piñero, Mejor Laboralista Español. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Gregorio García Torres, del Santander Justicia. Bueno, preciosa frase, somos el tiempo que nos queda. Buenas tardes, excelentísima vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo, doña Yolanda Díaz, querida Ana, presidenta de ASNALA, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, queridos amigos, buenas tardes a todos y muchas gracias. Intervenir después de Luis Enrique de la Villa pues no es fácil, y antes también de don Miguel Rodríguez Piñero y del decano don José María Alonso, pues también es muy complicado, así que voy a ser necesariamente breve. Bueno, en nombre de la entidad que represento, Banco Santander, que desde hace una década da nombre a estos premios, Santander Justicia, permítame felicitar, don Miguel, por el premio que hoy le conceden por la concesión del premio ASNALA Santander Justicia. Personalmente tuve la suerte él posiblemente no se acordará, pero para mí me fue muy importante. Tuve la suerte de conocer a don Miguel con motivo de la presentación a Su Majestad el Rey en Zarzuela de la obra Comentarios a la Constitución Española en su 40 aniversario, que codirigió con María Emilia Casas, y vi entonces en él un hombre vital, alegre y espontáneo. Entonces, cuando uno no sabe lo suficiente de una persona, lo desconoce, pues lo prudente es preguntar, y eso es lo que hice. Y le pregunté a una persona que lo conoce muy bien y que yo creo que le quiere mucho más, que es Rosalina Díaz. Rosalina Díaz, que hoy no ha podido estar, con quien ha colaborado don Miguel durante más de una década como director de la revista de Derecho del Trabajo. Me apuntó un dato que es determinante. Mientras que la mayoría de los universitarios españoles terminamos nuestros estudios con 23 o 24 años, don Miguel era nombrado catedrático de Derecho del Trabajo, si no me equivoco, de Murcia, de la Universidad de Murcia, con 26 años. Yo creo que es un dato importante que define su personalidad. En un estudio en homenaje a don Miguel realizado por María Emilia Casas, Federico Durán y Jesús Cruz, que se ha nombrado anteriormente, se le presentaba como el gran impulsor y reformador contemporáneo del derecho del trabajo en Europa. Entre los muchos méritos y virtudes con los que los autores reconocían a don Miguel, permítame destacar tres. Primero, su enorme capacidad para adivinar y anticiparse a los cambios estructurales que se avecinaban. Cambios no solo en el ámbito de la jurisdicción del derecho del trabajo, sino en el conjunto de la sociedad, marcando como maestro la senda que en gran medida han seguido el resto. También, en segundo lugar, y muy importante, como la historia nos ha demostrado, su convencido europeísmo, siendo pionero de la vertiente social de la construcción de la Europa comunitaria, destacando su obra la contribución de la jurisprudencia social del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la construcción del orden jurídico comunitario. Destacar también su iniciativa en la constitución de la Academia Europea del Derecho de Trabajo y un largo etcétera que le valió su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Ferrara en Italia. Y por último, su tercer rasgo que a mí realmente me impresionó es su carácter pionero en muchos aspectos. Fue el primer presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, primer presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y así, de nuevo, un largo etcétera. Don Miguel
enhorabuena y todo mi respeto y toda nuestra admiración. Por último, bueno, una de las responsabilidades más bonitas que puede tener un servidor público, un profesional privado, es estar al servicio de la justicia social. Nuestra ministra, en representación del Poder Ejecutivo, la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en representación del Poder Judicial, el decano de la Abogacía madrileña, don José María Alonso, y Ana Gómez como presidenta de ASNALA, son sus máximos responsables. Hoy es un día de alegría para todos y en nombre de nuestra institución queremos felicitaros por tener el privilegio de representar y contar en España con magníficos catedráticos de Derecho del Trabajo, magníficos jueces y magistrados de lo social y magníficos abogados, abogados sindicalistas, abogados de empresas, como mi compañero y responsable de Relaciones Laborales del grupo, Juan Gorosquilla, que hoy nos acompaña, y abogados de extraordinarios bufetes. Por último, permíteme, Ana, agradecer a ASNALA la confianza que venís depositando en nuestra entidad desde hace más de una década. La pandemia, sin duda, ha tenido en todos los sectores un impacto muy fuerte, pero especialmente dramático en el mundo de la abogacía. Creemos que es justo reconocer la enorme labor del colectivo que representas, en muchos casos más allá de vuestra responsabilidad profesional. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entrega del premio en este momento. Una pantalla cuando ponemos algo aquí. Quitaré esto porque si no, no puedo hablar. Es que la pantalla está activa, entonces se borra lo que... Señora vicepresidenta del Gobierno, señora presidenta del Consejo de Estado, señora presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, representante del Banco Santander, señor decano, señoras y señores, yo siempre traigo unos papeles, pero no sé luego de qué voy a hablar. Pero lo primero que tengo que hacer es dar gracias. Gracias por haber llegado yo hasta aquí, en primer lugar, la edad que tengo, con todas las capacidades que tengo todavía.
Y gracias porque es un premio que dan compañeros, amigos, pero como ha dicho Luis Enrique, competidores. Es decir, la palabra colega siempre tiene algo positivo, pero cuesta entre los colegas, siempre hay celos, recelos en todas las profesiones y también en la nuestra. Y este premio tiene además, se produce en un momento personal especial. Llevo ya más de 65 años de jurista del trabajo, he cumplido hace poco 60 años de catedrático, hoy cumplo 59 años de matrimonio. Quiero agradecer a Cristina su paciencia y apoyo, sin el que no hubiera podido desarrollar mi trayectoria profesional. Pero estoy en un momento en que he perdido una tarea que venía realizando desde los años 80 y tantos. Primero como director de Relaciones Laborales y después he dirigido también, además de esa revista, otra revista que ustedes conocen, Derecho de las Relaciones Laborales, con la ayuda generosa y efectiva de los profesores Valdés y Casas. Desaparecida esta tarea, puedo dar un pequeño paso atrás y reducir mi labor como jurista del trabajo, que ha sido mi principal vocación y que he podido compartir con mis altas tareas de juez constitucional y de consejero permanente de Estado. Si habláramos de Mejor Laboralista 2020, yo creo que tendríamos que recordar a los miles de laboralistas que, defendiendo empresas o defendiendo trabajadores, o que resolviendo pleitos, negociando convenios, han tenido que luchar con las consecuencias laborales que ha tenido la pandemia. Todos hablamos de los servicios sanitarios, pensamos que son evidentemente esenciales, pero también ha habido otros servicios esenciales. Y en el campo del trabajo, los juristas del trabajo hubieran merecido un premio Asnala simplemente por su tarea colectiva, porque el derecho del trabajo ha funcionado, ha dado sus frutos y ha permitido satisfacer su función gracias a esa imprescindible labor. Yo he pensado que a la vez, como recibo este premio al atardecer de mi vida, mirar un poco hacia atrás y hablar de la generación de juristas del trabajo a la que yo pertenezco, que es la que sigue inmediatamente a la de nuestros maestros. Una persona nacida en las décadas de los 30 y de los 40, que individualmente y en su conjunto contribuyeron decididamente a convertir una disciplina jurídica marginal, secundaria, poco apreciada, en una disciplina central en nuestro ordenamiento y en nuestra ciencia jurídica. Los miembros de esa generación, muchos de los cuales evoco porque ya no están entre nosotros, han sido actores en el proceso de transformación y de recreación del derecho del trabajo, en un sentido progresista y moderno, sin olvidar nunca su originaria función emancipadora. Algunos de nosotros fuimos solo profesores y hicimos de la tarea universitaria no solo una profesión, sino un modo de ser y de vida. Otros, además de ello, han ejercido profesiones jurídicas y han aportado sus conocimientos científicos a la práctica, elevando con ello el nivel del derecho del trabajo
en acción. Pero unos y otros, a través de la enseñanza, la investigación o la actividad profesional, han elevado el rango, la categoría y la efectividad del derecho del trabajo, como recordaba yo hace poco en un escrito que conmemoraba los años del bufete Sagardoy. Sin olvidar nunca la formación para la práctica. Y si bien muchas veces en la tarea académica de colaboradores que eran jueces, abogados, inspectores de trabajo, funcionarios de la seguridad social, etcétera, que han sido imprescindible ayuda en nuestra labor docente, pero que además han sido los que nos han acercado a la realidad de los problemas del día a día. Muchos de ellos, o algunos de ellos, además, luego se han transformado en ilustres profesores, como el profesor Montoya, aquí presente, que fue primero inspector de trabajo. Nuestra generación no trató de operar escátedra, no quiso dar nada por sabido ni cerrado, formuló interrogantes y dudas, e hizo un análisis jurídico con apertura a otras ciencias sociales, con una sensibilidad sociológica, política e histórica, evitando el frecuente autismo del jurista especialista cerrado en su estrecho mundo y ajeno a la realidad cambiante. No quisimos ser meros técnicos del derecho, ni limitarnos a teorizar sobre la práctica jurídica. Tratamos de buscar y de defender las raíces profundas, la razón de ser y la sustancia propia del trabajo y del derecho que lleva su nombre, inventando en sentido auténtico de la palabra, o sea, descubriendo sus principios y valores característicos. Lo hicimos siempre como juristas, pero sin ignorar la dimensión política de nuestra tarea. Esa apertura a la realidad y a los deseos de mejorarla permitió una visión dinámica de las relaciones laborales y de derecho del trabajo, que en una dictadura decadente, cuando no agonizante, nos ayudó a ofrecer respuesta a los nuevos problemas y a las nuevas realidades que la evolución de la sociedad y del trabajo ya estaban generando. Se trató de apoyar nuevas técnicas reguladoras con especial énfasis en la autonomía colectiva para configurar la evolución, el desarrollo y la transformación del derecho español del trabajo en el presente de entonces y sobre todo cara al futuro. Muchos de nosotros adoptamos una visión crítica de reformismo y pluralismo jurídico. No nos limitamos a contemplar el ordenamiento jurídico como observadores pasivos o a analizarlo como entomólogos, sino que tratamos de transformarlo ofreciendo nuevas perspectivas o lecturas críticas del marco legal o colectivo y proponiendo cambios y reformas legales o fácticas en las relaciones laborales. Partíamos del conflicto obrero-patronal, pero sin situarlo como centro neurálgico de las relaciones laborales, al dar un papel relevante a la negociación colectiva y a los elementos extraestatales del derecho del trabajo. Creíamos que unas buenas relaciones laborales en las que individuos y grupos persiguen sus propios fines, pero cada uno de ellos depende de los otros para su mutua supervivencia, y el fortalecimiento del poder colectivo serían un medio indispensable para reforzar el derecho del trabajo y asegurar así la dignidad y el bienestar de los trabajadores. Esa evolución y cambio de visión del derecho del trabajo encontró su reflejo en la Constitución, porque la Constitución no se hizo de la nada. La Constitución tuvo una base social, cultural y jurídica desarrollada y masticada los años precedentes. En la Constitución
El derecho del trabajo ha asumido el cometido de tutela y protección de los derechos de la persona que trabaja, reconociendo unas libertades colectivas e insertando en el contrato de trabajo derechos fundamentales que actúan como límites y condicionamientos de las prerrogativas y poderes del empleador que el propio derecho del trabajo protege. La Constitución ha confirmado que el derecho del trabajo tutela a la persona trabajadora no solo como productora y frente a la explotación económica, sino también como ciudadana, y que protege su integridad moral y su dignidad frente a extralimitaciones o abusos de los poderes empresariales en el curso del desarrollo del trabajo por la situación de desequilibrio, sujeción y vulnerabilidad del trabajador, la llamada asimetría contractual que está en la base del derecho del trabajo. Todo la Constitución, con la imposición del carácter social de nuestra economía de mercado, diríamos, hablando más exactamente de nuestra economía capitalista, vivimos en un sistema capitalista pero social. La consagración de unos derechos fundamentales y un conjunto de principios y derechos sociales ha transformado el derecho del trabajo. Pero esas, como yo he dicho, muchas de esas ideas ya estaban en el corazón de muchos juristas del trabajo, de muchos jueces del trabajo, de muchos abogados. Todos ellos han contribuido decididamente a poner en práctica el programa laboral de la Constitución, desde un nuevo marco legal que la misma obligaba a establecer, el Estatuto de los Trabajadores, cuyo autor acaba de ser citado. La evolución del derecho del trabajo en los años de la democracia no ha sido fácil. Sin embargo, el derecho del trabajo ha demostrado su utilidad imprescindible y que es una conquista histórica fundamental y irrenunciable. Sus valores fundacionales permanecen, pero sus normas e instituciones han debido adaptarse a las condiciones y circunstancias del tiempo actual, muy distintas a las de 1938. Para lograr ese objetivo ha sido necesario y resulta siendo necesario una labor de reconstrucción que mantenga y asegure la función esencial de nuestra disciplina, la tutela de la persona trabajadora, pero que a la vez trate de buscar nuevos métodos y nuevas herramientas adaptables al mundo del trabajo de hoy y del que se avecina, asumiendo nuevas funciones y tareas ante las formas plurales del trabajo. Hemos de reconocer que algunos de nuestros conceptos y categorías ya son inadecuados para afrontar la nueva realidad del trabajo y que debemos mirar con nuevos ojos el futuro de nuestra disciplina. El ordenamiento jurídico no puede negar e ignorar, mejor dicho, las grandes transformaciones del aparato productivo y de la fuerza de trabajo, la imparable evolución de las estructuras económicas unida a la globalización y los cambios tecnológicos. Y hay que huir de dos grandes peligros. El peligro del avance neoliberal que sujeta toda la vida social al imperativo económico, o a caer en el riesgo de un laboralismo contrario al mercado. La exigencia del mercado en el que han de moverse las empresas no puede ser desconocida por el deseo del trabajo al diseñar la tutela y protección colectiva e individual del trabajador. Se trata de construir un derecho del trabajo que tenga en cuenta los valores de la cultura productiva, las razones y los valores legítimos de la organización empresarial, sin renunciar a su función primordial de tutela y protección individual y colectiva de las personas que trabajan. Tenemos que conjugar adecuadamente, como decía el maestro Yuñi, los objetivos de socialidad con los objetivos de eficiencia. Una tarea nada fácil
y muy politizada o ideologizada que explica los vaivenes de cambio en las sucesivas y casi siempre insatisfactorias reformas laborales. No podemos cerrarnos a una revisión o cambio del derecho del trabajo. Empezando por el diseño de su ámbito, que ya no puede cerrarse en las formas tradicionales del trabajo subordinado. Hoy he tenido el gusto de leer una sentencia del Tribunal Supremo Laboral alemán sobre Crowd Worker, cómo lo incluye en una nueva visión del trabajo subordinado. Tenemos también que pensar en no renunciar a la lógica contractual individual, importando técnicas del derecho civil como las técnicas sobre cláusulas abusivas. Tenemos que facilitar una mayor elasticidad en nuestro mercado de trabajo, pero evitando la precariedad, que forma hoy parte de nuestra cultura productiva. Y esto no puede ser. Ello requiere medidas legales, requiere intervención en la negociación colectiva y requiere también medidas activas de política de empleo, pues el derecho del trabajo ya no puede ser ajeno a la regulación del mercado de trabajo. Debemos conseguir esos cambios a ser posible mediante consenso y a través del diálogo social, para el que las partes sociales deben estar dispuestos sin trazarse uno a otro líneas rojas. Como afirmaba Junyi, en un sistema democrático, la política no es el lugar en que se encarnan verdades económicas abstractas o opciones sociales mesiánicas, sino un lugar de compromiso y de mediación entre partes en conflicto. Compromiso, mediación y diálogo en el que los laboristas debemos también encontrar vías para el acuerdo, porque nuestra tarea principal no debe ser ganar pleitos, sino solucionar problemas, que no pueden quedar latentes en una dialéctica de suma cero, de ganadores y perdedores. Y ellos lo saben bien los socios de esta asociación, que emplean hoy el término laboralista sin adjetivos, superando el carácter unilateral que lo tuvo. Muchas gracias de nuevo y espero que vuestra asociación siga contribuyendo al progreso y a la mejora del derecho del trabajo y de su puesta en práctica, que es a la vez el progreso y mejora de nuestra sociedad, de nuestra economía y de nuestra ciudadanía, no solo política, sino social. Gracias. Cedo la palabra al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. Muy buenas tardes, excelentísima señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social y, sobre todo, compañera abogada. Excelentísima señora presidenta del Consejo de Estado, excelentísima señora presidenta de la Sala de lo Social, excelentísimas del Tribunal Supremo, excelentísima señora presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, magistrados, magistradas, compañeros y compañeras, todos. En primer lugar, quiero agradecer a ASNALA el que me haya invitado hoy aquí a clausurar, dando, muestras de la colaboración que existe entre la Asociación y el Colegio de Abogados de Madrid. Pero yo, antes de nada, quería decir que yo no soy laboralista, pero he sentido una profunda envidia
para todos aquellos y aquellas que os dedicáis al derecho del trabajo por tener la suerte de tener aquí presentes pues a quienes son un referente en la historia del derecho del trabajo español, Luis Enrique de la Villa, que además fue mi profesor del derecho del trabajo, tan buen profesor como duro, Miguel Rodríguez Piñeiro y Juan Antonio Sagardoy. Es como si para mí hoy estuvieran presentes aquí quienes fueron mis maestros, Luis Díaz Picazo o Joaquín Garrigues. Y por tanto, pues siento una enorme envidia de que los laboralistas tengáis esta suerte. Y por supuesto, Miguel, te felicito por tan magnífico premio y tan merecido. Quiero reiterar, como he dicho, mi agradecimiento a SNALA. SNALA, que reúne a más de 700 abogados y abogadas laboralistas, más de la mitad colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que es un auténtico referente en el mundo del derecho del trabajo. Colaboramos con SNALA en muchas cosas importantes, en todo el área de mentoring, para ayudar a los jóvenes abogados y abogadas que empiezan este oficio precioso, maravilloso, como decía Voltaire, probablemente el más bonito del mundo, aunque yo diría también de los más sacrificados, a encaminar su carrera profesional. También en lo que es la formación, la colaboración entre el colegio y SNALA en la formación ha sido muy importante. Y habéis sido, y lo sabe su presidenta Ana, muchas gracias por invitarme, habéis sido importantísimos durante la pandemia, porque las crisis sociales han venido absolutamente aparejadas a la crisis sanitaria. La abogacía tiene que jugar, yo creo, un papel fundamental, no solo en la sociedad, como defensores del Estado de Derecho, sino para intentar salir de esta situación mejor del momento en el que nos encontramos antes. La abogacía es un actor importantísimo en la sociedad. Somos no solo los defensores del Estado de Derecho, somos generadores de empleo, somos generadores de riqueza, tenemos influencia importante en el mundo normativo y también asistimos a los más débiles y a los más desfavorecidos a través de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. En Madrid, en el colegio, hay 6.000 compañeros y compañeras que durante la pandemia han estado en primera fila. Yo no me cansaré de reclamar que es verdad que tenemos que agradecer a los sanitarios, tenemos que agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también hemos de agradecer a la abogacía, que ha estado en comisarías, que ha estado en tribunales, que ha estado en juzgados, al principio sin protecciones, pero nadie se ha negado a asistir a quien en ese momento era víctima o era investigado, sin distinguir de una manera o de otra. Por tanto, yo quiero reclamar el papel que la abogacía ha jugado y que tiene que seguir jugando en estos momentos. ¿Y qué decir en el mundo del derecho del trabajo, en el mundo laboral? Bien lo sabe la vicepresidenta, que no para de trabajar. La verdad es que, te lo he dicho antes a título personal, pero te lo digo públicamente, cuentas con la colaboración de la abogacía, porque soy un enorme creyente de la colaboración público-privada en estos momentos tan difíciles. Hay temas como el futuro de los ERTES, el mantenimiento del empleo, el impacto del teletrabajo en nuestro mercado laboral y en la negociación colectiva. Yo creo que también el teletrabajo, si lo usamos bien, puede servir para vencer una de las grandes lacras, que es el problema de la conciliación. Por lo tanto, todos nos tenemos que empeñar, y desde luego en el colegio así lo estamos haciendo. Los efectos que puede tener la cadena de insolvencias que se nos viene encima. En la Comunidad de Madrid
las previsiones dicen que podemos afrontar, una vez que se acaben los ERTEs o se acabe la moratoria concursal, cerca de 50.000 concursos. 50.000 concursos que afectan a autónomos, a pequeños y a medianos empresarios. Y yo sobre este punto quiero volver a comunicar, porque por mucho que lo colgamos en la página web del colegio, la gente se sigue sin enterar. Hicimos un acuerdo histórico entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Colegio de Abogados con todos los jueces de lo mercantil de Madrid para establecer una guía para la venta de unidades productivas, para que se pueda negociar aquella parte de la empresa que se puede salvar antes de ir al concurso. Y si se sigue esa guía, cuando se presenta al concurso, que normalmente terminan en liquidación, el juez autorizará la venta de las unidades productivas, porque ya tendrá la garantía de que no se está cometiendo ningún alzamiento de bienes ni nada por el estilo. Con eso se pueden salvar miles de puestos de trabajo. Y eso los abogados lo tienen que saber y lo tienen los empresarios. Y quiero volver a agradecer la posición de la Judicatura, porque ellos fueron los primeros que estuvieron dispuestos a trabajar junto con la abogacía para salvar el tejido productivo madrileño. Va a haber modificaciones normativas a medio y a largo plazo en el ámbito de la subcontratación y la prevalencia de convenios colectivos. Y luego también en la abogacía estamos luchando en el ámbito de la igualdad. En el colegio ya somos casi 50-50 hombres y mujeres. No quiero decir en la judicatura, ni en la fiscalía, ni en registros, que vamos a tener que intentar aplicar algún tipo de discriminación positiva si queremos seguir en algún sitio. Pero la realidad es que el talento de la mujer en este siglo, que yo creo que es el de la mujer, está surgiendo de una manera imparable, pero nos encontramos sobre todo en los puestos directivos, en las condiciones de socios en los grandes despachos de abogados, que todavía eso no se ha conseguido. Y hay que conseguir que la mujer, que entran en mayor número en los despachos que los hombres, puedan alcanzar los mismos puestos que alcanzamos los hombres. Todos los años celebramos una cumbre de mujeres juristas. Este año hemos contado otra vez con María Teresa Fernández de la Vega, a la que quiero agradecer siempre su cercanía al Colegio de Abogados de Madrid, porque seguimos luchando por la igualdad y no vamos a consentir ningún tipo de discriminación en este sentido. Y nada más por mi parte, felicitar a Miguel Rodríguez Piñero. Creo que eres un lujo no solo para los que os dedicáis al derecho del trabajo, sino para los juristas en general y desde luego para los más de 76.000 abogados y abogadas que integran el Colegio de Abogados de Madrid. Muchas gracias Ana, por habernos vuelto a invitar y muchas gracias vicepresidenta, presidenta, magistradas por estar hoy aquí. Gracias. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de invitaros a tomar un vino en la zona de fuera, en la terraza, y vamos a hacer unas fotos aquí con el premiado. Muchas gracias.